Ya, entonces hoy continuamos viendo funciones de variable real. Empezamos viendo primero lo que son las funciones polinomiales. De hecho, ya hemos visto varias funciones polinomiales. La función cuadrática, la lineal, todos esos tipos de funciones que ya vimos son funciones polinomiales. Entonces, una función polinomial es una función que tiene esta forma. Que pueden ver que son x, una variable x elevado a distintos exponentes, donde n es el máximo, y para cada exponente, para cada potencia, mejor dicho, existe un número real a n. Entonces, las expresiones de esta fórmula son llamadas polinomios, donde estos números a n hasta son números reales, y n es un entero positivo. N es la mayor potencia de este polinomio. El dominio de un polinomio es todos los reales, ya que no existe restricciones para el cual el dominio no sean todos los reales. El grado del polinomio es ese mayor exponente que es n. En este caso es n. Ejemplo de algunos polinomios. El primero es de grado 3, el segundo no es polinomio, el tercero es de grado 0 y el cuarto sí es polinomio. Tampoco es polinomio, es una división entre dos polinomios. Entonces, una función, si nos damos cuenta que cada una de estas partecitas son un valor real por la incógnita elevada a un exponente. Entonces, esas partecitas se le llama función potencia de grado n, que es de esta forma, una variable perteneciente a los reales por un x elevado a la n. El dominio de esta es todos los reales, donde a es un real, que no es cero, y n es un entero. Entonces nos damos cuenta que la función polinomial está formada por bastantes de estas funciones potencias sumadas para diversos exponentes. Entonces, de grado 1 ya hemos visto que lo que nos queda es una recta lineal que pasa dependiente a y que pasa por el origen, que además es impar, y el rango posee todos los números reales. En cambio, grado 2, esto ya vimos también que es una parábola que contiene el origen de coordenadas, mejor dicho, que el vértice es el origen de coordenadas, y que es cóncava hacia arriba si a es mayor que 0 o hacia abajo si a es menor que 0. Entonces, todo eso ya vimos. Vamos a ver que las funciones funciones potencias de grado n, donde n es impar, tienen un comportamiento similar al de la cuadrática. Entonces, donde en este caso el azul es x cuadrado, por ejemplo, la roja es x a la cuarta, y la verde es x a la sexta. Todas estas son funciones potencias. Obviamente, bueno, aquí asumo que a es igual a 1. Nos damos cuenta que todas pasan por el punto 1,1. Todas estas funciones potencias pasan por el punto 1,1. Ya. Y vemos que a medida que el n crece, la función sufre un alargamiento vertical para x mayores que 1 y menores que -1, y además sufre una compresión vertical para los x entre -1 y 1. O sea, se pega más al eje x. Ahora, cuando n es impar, tienen una forma similar a la cúbica. Entonces, donde la azul es la cúbica, la roja es la x a la quinta y la verde es x a la séptima. Y estas son las funciones potencias cuyo exponente es impar. Entonces, las funciones polinomiales están formadas por distintas de estas funciones potencias. Podemos ver que las potencias son fáciles de graficar, tienen un comportamiento similar a las cuadráticas si es impar, si es par el exponente. eh, Cúbica, similar a la cúbica cuando el exponente es impar, pero las funciones polinomiales son suma de esas funciones potencias, entonces no es tan sencillo de graficar. Entonces, al momento de graficar funciones polinomiales de grado 3 o superior, no podemos usar lo que sabemos de las cuadráticas, es la parábola, etcétera. Son mucho más complicadas. Entonces tenemos que sacar puntos y tomar algunas consideraciones. Ajá, si la potencia es mucho mayor, se va pegando más al eje X y se va creciendo más rápido, si la potencia es más grande. Ahora, recordemos lo siguiente importante al momento de hacer funciones polinomiales, que la gráfica es suave y continua. Suave
se refiere a que no tiene puntas. Así que no es que la función polinomial va y de la nada una punta por ahí. Entonces esto de aquí no tiene la función polinomial y continua, bueno, que no tiene saltos. Entonces al momento de graficar hay que tomar en consideración eso. Entonces al momento de graficar, uno de los primeros puntos que podemos tener en cuenta son los ceros de la función polinomial. Recordemos, ya vimos que son ceros. Los ceros son cuando la función vale 0. Entonces, una forma de obtener esos ceros de la función polinomial es factorizando la función polinomial como tal. Recordemos que la cuadrática se podía factorizar en 2 factores, entonces las funciones polinomial a veces también se podrán factorizar de esa manera, no solo en 2, pueden ser en 3 o más. Nada es exacto aquí, o sea, nada se sabe exactamente. Depende mucho de la función polinomial como tal. Entonces, una vez que factorizamos, nosotros podemos resolver la ecuación f de x igual a 0 y con eso obtener los intersectos con el eje x o ceros de la función también llamados. Recordemos que eso ya lo hemos visto, que los cortes con el eje x es cuando la función vale 0 y de ahí debería hallar los valores de x tales que hagan eso de ahí. Entonces, aquí en las funciones polinomiales, esos intersectos tienen su propio nombre, se denominan cero o raíz de la función polinomial. Entonces, aparte de ser las intersecciones con el eje x, también se les llama cero o raíz de la función polinomial. Y cumplen, por lo tanto, debido a que son las soluciones de esta ecuación, cumple que f de r es igual a 0. Entonces, f de los ceros, mejor dicho, si tú evalúas el 0 en la función polinomial, entonces te va a quedar 0 naturalmente. Y los ceros reales son las intersecciones con el eje x, ya lo he dicho. Entonces, son lo mismo los ceros de la función que las intersecciones con el eje x. Y todos esos valores cumplen que si yo los evalúo en la función polinomial, su valor es 0. Ahora, el hecho de que tengamos un 0 de la función polinomial, vamos a ver, quiere decir que, por ejemplo, si tenemos que, como aquí vemos, r es un 0 o raíz, o raíz de f, eso quiere decir que f, mejor dicho que x menos r es un factor de f. Entonces ya vamos a ver que si r es un 0 o raíz de f, entonces x menos r es un factor de la función polinomial. Ahora, puede ser que sea solo x menos r, puede ser que sea x menos r al cuadrado, puede ser que sea x menos r al cubo, eso no lo podemos saber. Entonces, para eso tenemos la siguiente definición. Si decimos que x menos r a la m es un factor de función polinomial y x menos r a la m más 1 no lo es, entonces r se denomina 0 de multiplicidad m de f. Entonces, r será un 0, pero de multiplicidad m. Entonces, pues, donde m, como pueden ver, es el mayor exponente, tal que x menos r a la m es factor de f. Aquí tenemos lo siguiente también al momento de graficar. Si conseguimos los ceros y queremos saber cómo se comporta la función polinomial alrededor del 0, entonces tenemos lo siguiente. Si la multiplicidad es par, es decir, que el exponente es 2, 4, 6, etc., entonces el signo de f no cambia localmente de un lado para otro de r. Recordemos que la función debe pasar por el eje x porque es un 0. Pero para los ceros de multiplicidad par no cambia de valor la función al lado del 0. Pero si la multiplicidad es impar, entonces sí cambia. Por ejemplo, si quisiera graficar esta función, en donde ya está simplificada, ya está factorizada, entonces yo puedo ver fácilmente los ceros. Recordemos que para ver los ceros debo igualar la función a 0, y como tengo un producto igual a 0, entonces la única solución es que cada uno sea igual a 0. O sea, entonces igualando cada factor a 0, obtengo cada una de las soluciones. Entonces, por ejemplo, aquí tengo el primer 0, la primera raíz, que sería x igual a 3. Y por ahí obviamente es un corte con el eje x.
Ahora, como pueden ver, está elevado a la 1, entonces su multiplicidad es impar. Por lo tanto, pueden ver que a la izquierda de ese 0 la función es negativa y a la derecha es positiva. O sea, hay un cambio de signo. Pero, por ejemplo, para el otro 0, que sería en este factor, x más 2 es igual a 0. Entonces, tenemos esta raíz, que es la que está aquí. Podemos ver que alrededor, como su multiplicidad es par, entonces a la izquierda es negativo y a la derecha también sigue siendo negativo. Entonces la función no sufre un cambio de signo, toca el eje X en ese punto, pero después sigue siendo negativa. Lo igual con el otro 0, que es x menos 1 a la cuarta, que es el x menos 1/3 a la cuarta. Entonces aquí tiene un 0. Y por lo tanto, ese 0 al tener multiplicidad par, tampoco sufre un cambio de signo alrededor de ese 0, de esa raíz. 0 raíz, como les dije, es lo mismo. O sea, así le llamamos a las intersecciones con el eje X de la función. ¿Alguna pregunta? Pregunten si tienen alguna duda. Si no hay preguntas, entonces continúo. Por ahora solo hemos visto definiciones de los ceros de la función polinomial. Ahora, llegar a esa factorización es un poco complicado, la verdad, sí es complicado. Factorizar así un polinomio es complicado. Al momento de graficar, tendrías que probar algunos que otro valor para tener una idea de cómo está la función polinomial. Entonces, por ejemplo, un ejercicio resuelto, me dicen lo siguiente. Me dicen que construye una función polinomial f que cumpla con las siguientes condiciones, que f sea de grado 5, x igual a 2, raíz de multiplicidad 2, x igual a 1, raíz de multiplicidad 1, el coeficiente de x a la quinta es 2, y que cumpla estos dos valores. Ahora, algo que, como les dije, podemos factorizar el polinomio de esta manera, en factores, dependiendo de sus raíces, de sus ceros. Depende de eso. Ahora, se acostumbra que cada factor tenga su coeficiente en x, o en x, o en x cuadrado, o me refiero al coeficiente de mayor potencia, igual a 1. Se acostumbra a hacer eso para simplemente este a la n, que es el coeficiente del mayor exponente, dejarlo fuera del producto. En este caso a n sería 1. Entonces eso se acostumbra a hacer. Todas las x las pones igual multiplicadas por 1 o x cuadrado, dependiendo la mayor potencia de cada uno de los factores. Puede ser que a veces se pueda factorizar en factores lineales, o sea, en x menos 3, x más 2, pero puede ser que a veces te queden cuadrados que no puedan ser factorizados. Entonces te va a quedar x al cuadrado más, por ejemplo, más 1. Eso no puede ser factorizado. Y, y se acostumbra la mayor potencia de cada factor dejarla con coeficiente 1 para que el coeficiente a la n dejarlo fuera del producto. Entonces eso vamos a aplicar acá. F es de grado 5. Me dicen que x a la 2 es una raíz de multiplicidad 2. Entonces, por definición, eso quiere decir que x menos 2 al cuadrado es factor de f. Y x igual a 1 es una raíz de multiplicidad 1. Por definición, quiere decir que x menos 1 es factor de f. Y que bueno, x menos 2 al cubo no lo es. Y x menos 1 al cuadrado tampoco lo es. Ahora, esto de aquí, ¿qué quiere decir? Quiere decir que f de x tiene que ser igual de la forma x menos 2 al cuadrado por x menos 1, ya que estos dos son factores de f, por un polinomio que no sé cuál será. Pero lo que sí sé es que debe ser de grado 2, porque f es de grado 5, x menos 2 es de grado 2 y x menos 1 es de grado 1.
Entonces vamos a ver que cuando multipliquemos dos polinomios, se suman los grados. Entonces aquí del lado izquierdo hay grado 5, aquí con estos dos hay grado 3, entonces debe faltar un polinomio de grado 2 para igualar los grados. Entonces aquí pondré un polinomio de grado 2. Como les dije, al lado de la x con mayor potencia, le pondré el valor de 1, más bx más c. Entonces no sé cuánto es esto y no sé cuánto es esto. Y además me falta usar este dato, que como el coeficiente de x a la quinta, es decir, el coeficiente del mayor número es 2, entonces me falta multiplicar ese 2 afuera. Entonces hasta ahí ya he cumplido con 1, 2, 3, 4 condiciones. Diciendo que f tiene esta forma, yo ya he cumplido con 4 condiciones. Va a ser grado 5, que 2 es raíz de multiplicidad 2 y 1 es raíz de multiplicidad 1. Y además el coeficiente de x a la quinta va a ser 2 por este 2 que está aquí afuera. Entonces finalmente solo falta cumplir estas dos condiciones. Primero evalúo f de 0 en el polinomio. Y me queda que, y eso debe ser menos 8. Entonces menos 8 debe ser igual a menos 8c. C debe ser 1. Lo mismo, entonces ya tengo que c es 1. Y con el otro dato evalúo igual a 3. Y eso debe ser 40. Entonces me va a quedar que b debe ser 0. Y la función polinomial restante sería esta función que está aquí, ya factorizada. Podría multiplicarlo para ver cómo quedaría en esta forma. Pero bueno, eso no es necesario porque no me lo piden. Como pueden ver, este polinomio, por ejemplo, va a tener dos ceros. Va a tener un 0 de multiplicidad 2, que es el 2, y un 0 de multiplicidad 1, que es el 1. Y ya no va a tener más ceros, porque este polinomio de acá no tiene ceros. Entonces solo tiene dos ceros. Sí, este polinomio solo tiene dos ceros. ¿Ya? Entonces ya vamos a ver que la cantidad de ceros reales va a ser siempre menor que menor o igual que el exponente del f de x. De la potencia, mejor dicho, que el grado de f de x. ¿Ya? Entonces ya saben, si tienen alguna pregunta, por favor, la pueden hacer. Por favor, háganla si tienen una duda. ¿Qué pasó con el último factor? Es que, profe, usted dijo que normalmente se los acostumbra dejar afuera los grados, No, no, no los grados, el coeficiente. el coeficiente. El coeficiente es el que está, el valorcito que multiplica a la x. Entonces el x cuadrado, el coeficiente, se acostumbra a dejar el coeficiente igual a 1. Ajá. Si te das cuenta, el 1 está multiplicando el x cuadrado, a la x y a la x. Sí, sí, sí. Gracias, profe. Ya, eso de Gracias, ahí, perdón. sí. No te preocupes, no hay problema. Esto de aquí sería chévere factorizarlo para dejarlo así, de grado 1, pero no se puede, porque no tiene ceros racionales. Entonces esto de ahí lo dejamos de esa manera. ¿Ya? Listo. Entonces, sí, esto es un poquito largo, la verdad, sí, es un poquito interesante. Ya. Tenemos aquí además más acerca de funciones polinomiales. Tenemos lo que se conoce como el teorema de valor intermedio. Es bastante fácil de ver gráficamente. Me dice lo siguiente, es una consecuencia de que la función polinomial sea una función continua. Me dice lo siguiente, me dice que si tengo a y b, donde a es menor que b, donde a es menor que b, y además tengo que f de a y f de b son de signos opuestos. Es decir, digamos si f de a es positivo, entonces f de b es negativo. Entonces, si f de a es positivo, entonces f de b es negativo. O sea, este valorcito que está aquí. ¿Qué quiere decir? Quiere decir entonces que hay un 0 entre a y b. Entre a y b hay un valor tal que f de ese valor es 0. El por qué viéndolo visualmente es un poco obvio, porque si yo voy de este punto a este punto continuamente, sin hacer saltos, porque como les dije, la función polinomial es continua,
Entonces de ley debo pasar por el eje X. Y ahí estará el 0, una raíz de f de x, mejor dicho. Ahora, esto no me garantiza, no me permite saber su valor, solo me permite saber que existe. Ahí existe un valor, pero no sé cuál ha de ser. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, con esa función, mejor dicho, con el teorema del valor intermedio, yo puedo saber si es que hay un 0 de esta función polinomial entre 0 y 1. Lo que debemos verificar es si hay un cambio de signo entre esos dos valores. F de 0 es menos 1, F de 1 es 10. Entonces, como si hay un cambio de signo, entre ellos dos debe haber un 0 de la función polinomial. Pues aquí estaría la gráfica. Podemos ver que, por ejemplo, F de 1, como vimos, es F de 0 es menos 1 y F de 1 es 10. F de 1 es 10. Entonces, de ley debe haber un 0, que bueno, aquí lo podemos ver, es este de aquí, pero no podemos saber su valor exacto. Ese es el teorema del valor intermedio. Ahora, podemos operar con polinomios. Aquí está, me voy a corregir. Aquí esto está mal, creo que está copiado esto aquí, y podemos ver aquí 4 y aquí 5. Ya. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cómo se operan polinomios? Entonces, como ya vimos operaciones con polinomios, mejor dicho, ya vimos operaciones con funciones, es básicamente lo mismo. Para hacer la suma, simplemente debemos sumar ambas reglas de correspondencia. Para hacer la resta, también restar ambas reglas de correspondencia. Para hacer el producto, debemos multiplicar ambas reglas de correspondencia. Y para hacer la división, pues deberíamos dividirlas. Ahora, la suma, la resta y el producto de dos polinomios nos da otro nuevo polinomio. La división no. ¿Qué podemos ver aquí? Podemos ver que, por ejemplo, el grado de la suma va a ser como máximo el grado de uno del mayor entre los dos. Y el grado de la resta también. Ahora, el grado del producto va a ser la suma del grado de ambos polinomios. Entonces pueden ver que este es grado 5, grado 2, ¿qué digo? F es de grado 2 y G es de grado 3. Entonces F por G va a ser de grado 5. Y en la división no vamos a tener un nuevo polinomio, vamos a tener lo que vamos a ver más adelante como función racional. Una función racional. Y así como teníamos en operaciones con funciones, en las tres primeras el dominio es todos los reales, pero en la última el dominio son todos los reales menos los valores que hacen cero el denominador. Debemos quitarlos porque no van a ser parte del dominio. Ahora, podemos expresar división entre dos polinomios de la siguiente manera. Vamos a dividir P de X por Q de X. Nos podemos expresar de esta manera. Esto es muy similar a cuando queremos dividir números. Por ejemplo, si nosotros dividimos 7 para 2, entonces podríamos obtener el cociente, que en este caso es 3, y el residuo, que en este caso es 1. Entonces decíamos que 7 era igual a 3 por 2 más 1. Entonces algo muy similar tenemos acá. El dividendo, este es el divisor, este es el cociente y este es el residuo. Entonces aquí tenemos lo mismo, solo que son polinomios. Polinomios dividendo, divisor, cociente y residuo. Entonces al momento de dividir dos polinomios podemos hallar el cociente y el residuo, tal y como hallábamos acá el cociente y el residuo. Entonces es necesario que para que se puedan dividir dos polinomios, el grado de P debe ser mayor que el grado de Q, el grado del dividendo debe ser mayor que el grado del divisor. Digamos que m es el del dividendo y m es el del divisor. Entonces en ese caso el cociente va a ser de grado n menos m y el residuo va a ser de grado m menos 1. Es decir, un grado menor que el grado del divisor. Ya, ahora, ¿cómo dividimos? Pues los polinomios se dividen de manera muy similar a los números. Aquí está un ejemplo de cómo dividir los números, bueno, mejor dicho, los polinomios. Básicamente ponemos el polinomio en orden, después de exponentes decrecientes hasta el más pequeño,
y desde el lineal hasta el más pequeño. Entonces, una vez que los ponemos en orden, lo que hacemos es dividir el mayor exponente para el mayor el mayor del dividendo para el mayor del divisor. 4x al cubo dividido para x, me queda 4x cuadrado. Y eso lo pongo en el cociente. 4x cuadrado, multiplico por el dividendo, por el divisor, y lo cambio de signo. Puedo ver que 4x cuadrado menos 2 es menos 4x cuadrado, menos 8x cuadrado. Le cambio de signo a más 8x cuadrado. Y 4x al cuadrado por x, me queda 4x al cubo. Le cambio de signo y me queda menos 4x al cubo. Y realizo la suma. Y me quedaría eso de ahí. Y ahí voy. Y ahí voy bajando el exponente. Bajando el menos 8x, repito el proceso, el 5x cuadrado lo divido para x, me queda 5x, lo agrego al cociente, luego multiplico, cambio de signo y voy sumando. Así voy haciendo hasta llegar al último. No sé, creo que sí tiene ese nombre, la verdad no estoy seguro. Para serte sincero, no estoy seguro. Creo que sí se llama así, ¿sabes? Creo que sí se llamaba ese método como Ruffine. La verdad no me acuerdo. Creo que sí me suena. Pero bueno, ese es eh, dividir polinomios de manera como que lo más, siguiendo la división de números naturales, de números normales que ya sabemos. Ya, listo. Entonces, una vez que llegas hasta este momento, ya habrás obtenido el cociente y el residuo. Como puedes ver, el, el grado del cociente es un grado menor que el grado del divisor. El grado del divisor es 1, el grado del cociente es 0. Por lo tanto, te va a quedar un número real nomás. Y el grado del... No, pues este es el residuo y este es el divisor. El grado del divisor es 1, el grado del residuo es 0. Y el grado del cociente te va a quedar la resta entre ambos grados. En 3 menos 2, 3 menos 1 te queda grado 2. Ahora, cuando nosotros dividimos, este es el método general. Con esto puedes dividir cualquier polinomio para cualquier polinomio. Pero ahora, si el divisor es de grado 1, como este que está aquí, x menos c, entonces puedes usar lo que se conoce como división sintética, que no es nada más que dividir, solo que ahorrándote algunos pasos, haciéndolo más mecánico. Por ejemplo, la misma división la podemos hacer aquí. ¿Cómo se hace la división sintética? Pues copiamos los coeficientes, 4 menos 3 menos 8, 4. Y copiamos acá el 0, básicamente, del polinomio de grado 1, que en este caso es 2. El 0 de este polinomio es 2. Y luego lo que hacemos es bajar el 4, multiplicamos por 2, 8, y lo ponemos aquí. Luego hacemos la suma, 5, volvemos a multiplicar por 2 y lo ponemos acá. Entonces siempre repetimos eso. Hacemos la suma, 2, multiplicamos por 2 y lo ponemos aquí, 4, realizamos la suma y nos queda 8. Y ahí ya habremos terminado de hacer la división entre estos dos polinomios. ¿Cómo interpreto este resultado? Pues el último número siempre va a ser el residuo. Este es el residuo. Y estos van a ser los coeficientes del cociente, donde empezamos con un grado menor que el de f de x. Como acá era x, el grado era 3, acá el grado va a ser 2. Entonces va a empezar con 4x cuadrado más 5x más 2. Y esa es la división sintética. ¿Ya? Entonces la división sintética me permite dividir para polinomios de grado 1 de manera más rápida, sabiendo el 0 de ese polinomio y realizando este proceso de bajar y multiplicar y sumar. Bajar, multiplicar, sumar. Sí, exactamente. Ahora, hay una forma más, bueno, no es más rápida, tal vez sea más directa, de obtener el residuo, este residuo que está aquí. Lo podemos obtener sin necesidad de realizar la división. No creo que sea más rápido, no sé la verdad. ¿Cómo podemos obtenerlo? Pues usando lo que conocemos como el teorema del residuo. Si f es una función polinomial y yo divido f de x para un polinomio de grado 1, entonces el residuo que me va a quedar va a ser f de c. Es decir, f evaluado en el 0 del polinomio de grado 1, del binomio.
Ejemplo en este caso es, imaginemos que no hemos hecho la división, yo puedo hallar el residuo sin necesidad de realizarla, simplemente evaluando en el 0 de g de x en f de x. Es decir, evaluando 2 en f, me quedaría 4 por 2 al cubo. Eh, 4 por 2 al cubo menos 3 por 2 al cuadrado menos 8 por 2 más 4. Y esto es igual a 32 menos 16, no, menos 12. Menos 16 más 4. Y esto es justamente 8. Entonces, así puedo yo obtener el residuo de manera directa, en caso de que lo necesite. Y de esta manera puedo determinar si un número es o no es raíz. Es o no es factor, mejor dicho. Porque si fuera factor, esto te debería quedar 0. Entonces, un ejemplo de uso me dice, por ejemplo, determinar el valor de la suma de estos valores de K1 y K2 para que al dividir el polinomio entre este polinomio entre x menos 1 se obtenga residuo menos 1 y al dividir el polinomio px entre x más 2 se obtenga como residuo 0. Entonces, aplicando el teorema del residuo, para el primero, como estoy dividiendo para un polinomio de grado 1, entonces sí lo puedo usar. Simplemente debo evaluar el 0 de aquí en p de x para obtener el residuo. Entonces debería ser así. Evalúo p de 1. Me va a quedar 2 por 1 al cubo más k1 por 1 menos 1 menos 3k2. Y esto debería ser igual a menos 1. Esto debería ser igual a menos 1. Entonces aquí puedo ver que me quedaría 2 más k1 menos 1 menos 3k2 igual a menos 1. Entonces puedo ver que esto me queda que 3k2 más k1 es igual a 2. Entonces tengo una ecuación. Lo mismo puedo hacer con el otro dato, que me dicen que al dividir el polinomio entre x más 2 se obtiene como residuo 0. Eso quiere decir que si yo evalúo el 0 de este polinomio grado 1 en p de x, entonces me debería quedar 0 por el teorema del residuo. Menos 2 es igual a 2 por menos 2 al cubo más k1 por menos 2 menos menos 2 menos 3k2 y esto debe ser 0. Entonces aquí puedo ver que me quedaría menos 8 por 2 menos 16 menos 2k1 más 4 menos 3k2 igual a 0. Y aquí me quedaría otra ecuación que uniéndola con la otra puedo hallar los valores de k1 y k2. K2 más K1 es igual a menos 12. Creo que esa sería la ecuación. Y ya con esas dos hallo los valores de K1 y K2 y luego hallo la suma. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahí, por favor? Pregunten si hay alguna duda. Si no hay preguntas, entonces continúo. Ahora, como pudimos ver, como les dije, mejor dicho, con el teorema del residuo yo puedo ver si un valor es factor. Porque si f de x, al ser dividido entre x menos c, tiene residuo 0, eso quiere decir que f de x, mejor dicho, x menos c será un factor de f de x. Por lo tanto, si aplico eso, quiere decir que si f es una función polinomial, entonces x menos c es un factor de f de x, sí y solo si f de c es 0. Es decir, el residuo al dividirlo para x menos c es 0. Sí y solo sí. Entonces, utilizando el teorema de factor, podemos verificar que x más 4 es factor de la función polinomial, ya que si yo evalúo menos 4,
O sea, el cero de este polinomio de grado 1. Luego lo aquí. Y veo que efectivamente me queda 0. Entonces eso quiere decir que menos 4 es un 0 de la función y que x más 4 es un factor de la función polinomial. Entonces aquí podríamos factorizar esto de aquí dividiendo para x más 4. Pero hay más factores. Creo que x más 4 es factor de es factor de multiplicidad, creo que 2 o 3, no estoy muy seguro en ese sentido. Pero ya, entonces ahí al menos obtenemos que x más 4 es un factor y que menos 4 es un 0. Simplemente evaluando una función y que me quede 0. Aquí está la gráfica y podemos ver que efectivamente que menos 4 era un 0. Además, bueno, además es 4. Eso no lo averiguamos, pero se lo ve gráficamente. Y esa sería la función polinomial. Por si acaso aquí no pasa por 0. Pareciera que pasa, pero miren que aquí hay 2000. Entonces esto está bastante achicada el eje Y. Entonces en realidad pasa por, 16, por menos 16. Sabemos que para obtener el corte con el eje Y deberíamos evaluar x igual 0. Vemos que efectivamente pasa por menos 16. Ya. Entonces aquí es bastante similar. Lo que hacemos es lo siguiente. Como tenemos que esta función, nos dan esta función mejor dicho, y nos dicen que se conoce que p de x es divisible por x menos 2, es decir que x menos 2 es un factor de p de x, y que x igual 1 es una raíz de multiplicidad 2. Eso quiere decir también que x menos, bueno, en este caso, esto quiere decir que x menos 1 al cuadrado es factor de p de x. Por lo tanto, x menos 1 también lo va a hacer. Entonces puedo usar dos veces el teorema del factor. Primero con x menos 2. El hecho de que x menos 2 sea un factor de p de x quiere decir que p de 2 debe ser igual a 0. Y lo mismo con que x1 sea una raíz de multiplicidad 2. Quiere decir que p de 1 debe ser igual a 0. Entonces con estas dos evaluaciones yo puedo hallar dos ecuaciones para hallar los valores de m y de k. Entonces, por ejemplo, aquí me quedaría 2 a la quinta menos m por 2 a la cuarta más 17 por 2 al cubo menos 17 por 2 al cuadrado más 2 por k. Y eso tiene que ser igual a 0. Y aquí yo puedo obtener 32 menos... aquí quedaría 16m. Aquí, por ejemplo, puedo sacar factor común, 17 por 2 al cuadrado. Me va a quedar por 1 más 2k. Y esto es igual a 0. Entonces aquí puedo seguir simplificando. Y obtengo una ecuación donde está m y k. Y para p igual 1 también me quedaría 1 menos m más 17 menos 17 más k igual a 0. Entonces aquí, por ejemplo, eso se va. Me quedaría que k menos m es igual a menos 1, por ejemplo. Y eso lo puedo reemplazar aquí y hallar el valor de m y de k. Entonces ese es un uso, por ejemplo, del teorema del factor. Entonces vean que hay una relación muy importante entre el factor y ceros. Básicamente que c, que c sea un 0 quiere decir que x menos c es un factor. Y viceversa. Por eso es que se cumple el teorema del factor, mejor dicho. ¿Ya? Entonces, preguntas. Ahí nomás faltaría evaluar y, bueno, reemplazar y resolver la ecuación. Entonces, continuando. Tenemos lo que conocemos como función anidada, mejor forma anidada de una función polinomial. Entonces, cualquier función polinomial la podemos expresar de esta manera. Si se dan cuenta, sacando factor común, primero con x, luego acá de nuevo con x, y así sucesivamente. Esto se lo hace nomás para evaluar de manera más rápida y eficiente.
Por ejemplo, si queremos obtener f más 4, tenemos que realizar varias multiplicaciones y varias sumas, pero con forma anidada es mucho más rápido. Ahora, hasta ahora hemos visto, bueno, ya hemos hablado de las raíces y de prácticamente de su relación con los factores. Entonces, es muy importante poder obtenerlas, pero desafortunadamente no hay un método para obtener raíces de manera general. No existe un método así. Entonces, lo que se puede hacer es al menos tratar de tener unos posibles candidatos de raíces para tener que probar menos valores. Entonces, empezamos primero con algunos teoremas con respecto a las raíces. El teorema del número de ceros, que dice que, como les dije, una función polinomial no puede tener más ceros que el valor de su grado. Regla de signos de Descartes, que el número de ceros positivos de f es igual al número de variaciones del signo de los coeficientes de f de x, o igual a ese número menos un entero par. Y los ceros negativos, en cambio, son de f de menos x. Tenemos ahora el teorema de los ceros racionales. Entonces, este teorema es bastante útil. Creo que es ahí. Bueno, entonces nos dicen que si tenemos un polinomio de grado 1 superior de esa forma, donde an no es 0 y a sub 0 tampoco es 0, y donde cada coeficiente es un entero. Entonces, si es que existe un cero racional, digamos que es PQ en su forma irreducible. Entonces, P debe ser un factor de A0 y Q de AN. Un ejemplo de su uso, para determinar los ceros de esta función polinomial, podemos ver que si es que existe, o sea, no es que te asegura que existe, te dice que si existe un cero racional, entonces P es factor de A sub 0, entonces P es factor, mejor dicho, si existe el cero racional P sobre Q, entonces, y con racionales me refiero también a enteros, no olvidemos que los enteros son racionales, entonces P es un factor de menos 6, es decir, P puede ser más menos 1, más menos 2, más menos 3, más menos 6, y Q es factor de 1, porque AN es 1 en este caso. Es decir, Q puede ser más menos 1, bueno, solo más menos 1. Y ahí puedo hallar candidatos para ceros racionales. Puede ser que no existan ninguno, puede ser que ninguno de estas opciones sea 0, puede ser, pero al menos ya tienes unos candidatos de dónde usar. Entonces creo que si mal no me equivoco, el menos 2 es una raíz. ¿Cómo pruebo? Pues no olvidemos que usando el teorema del factor, yo debo probar estos valores para ver si alguno hace 0. Por ejemplo, a ver, menos 2, va a quedar menos 10, menos 6 más 4, menos 2 es menos 8, y menos 8, más 8. Ah, no se van. No, menos 2 no es. Menos 1. Menos 1 te queda menos 1. Más 2, 1. Ajá, creo que menos 1 es. Si pruebo menos 1, te quedaría menos 1 al cubo, más 2 por menos 1 al cuadrado, menos 5 por menos 1, menos 6, y eso te quedaría menos 1, más 2, más 5, menos 6, y esto es 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que menos 1 es un factor de este polinomio, y además, mejor dicho, quiere decir que sí, que x más 1 es un factor, que menos 1 es una raíz, y que x más 1 es un factor. Entonces, como yo sé que x más 1 es un factor, yo puedo dividir x al cubo para x más 1. Entonces lo haré usando división sintética. Por ejemplo, en este caso sería 1, 2, menos 5, menos 6, los coeficientes del polinomio. Acá.
Y acá sería -1, que es el 0 de del factor. El factor sería x más 1. Entonces el 0 es -1, entonces repito el proceso. Bajo, luego multiplico, sumo, multiplico, sumo, multiplico, y efectivamente el residuo me queda 0. Entonces efectivamente es un factor. Esto quiere decir que x al cubo más 2x al cuadrado menos 5x menos 6 es igual a x más 1 por el cociente x al cuadrado más x más x menos 6. Entonces aquí tengo, esto se puede factorizar, de hecho. Ya es una cuadrática factorizable. Más, menos, sería x más 3, x menos 2. Y bueno, en este caso, todos los ceros eran racionales, por lo tanto, todos los ceros deberían cumplir con el teorema del factor. ¿Ya? Entonces, esto, por ejemplo, te das cuenta que no es que te da un valor que de ley vas a cumplir, sino te da algunos candidatos que podrían ser ceros de la función. ¿Preguntas? Entonces, continuando, tenemos ahora función racional. Entonces, una función racional es una división de dos funciones polinomiales. Entonces, por ejemplo, vemos esto de aquí, que es como les dije, cuando dividimos dos funciones polinomiales nos queda una función racional. Su dominio va a ser los x tales que los reales menos los x tales que hagan 0 el denominador. Son propias cuando el grado del numerador es mayor que el grado del denominador e impropias al revés. La función racional se puede expresar de esta manera. Impropia, mejor dicho. Como un polinomio más una función racional propia. Ahora, al momento de graficar una función racional, debemos tomar en consideración conceptos muy importantes. Aparte de los ceros, que van a ser los ceros del numerador, esto es importante también, los ceros de una función racional van a ser los ceros del numerador. Entonces, si quisiera sacar los ceros de la función racional, debo sacar los ceros del numerador. Pero además de eso, tenemos lo que conocemos como asíntotas. Entonces, las funciones racionales van a experimentar algunas, lo que conocemos como asíntotas. Primero empezamos con la asíntota horizontal. La asíntota horizontal se da cuando x al tender al infinito o al menos infinito, los valores de f de x tienen algún valor fijo L. Entonces la recta y igual L es una asíntota horizontal de la gráfica f, de la función f. Es posible que como máximo la función posea dos asíntotas horizontales. Ejemplo. Primero mejor dicho, ¿cómo determinamos esas asíntotas horizontales? Pues sea la función polinomial de esta manera, donde el grado del numerador será n y el grado del denominador será m. Entonces, tenemos que ver las siguientes condiciones. Si el grado del numerador es menor que el grado del denominador, entonces existe una asíntota horizontal en la recta y igual 0, que es básicamente el eje x. Si ambos grados son iguales, entonces existe una asíntota horizontal en la recta y igual a an sobre bm. An sobre bn. Pero si el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, entonces no existen asíntotas horizontales. Por ejemplo, si nos pidieran obtener la asíntota horizontal de esta función, debido a que el grado del numerador es igual al grado del denominador, entonces existirá una función, una asíntota horizontal. ¿Y cómo la obtenemos? Pues dividiendo los coeficientes del numerador con el denominador. Sería 2 dividido para 1. Por lo tanto, va a tener una asíntota horizontal en la recta y igual 2. La podemos ver aquí la gráfica. Esta tiene la forma.
hasta, y conforme x tiende al infinito, se acerca a esta recta, pero nunca la va a tocar. Entonces eso es lo que es asíntota. Tiene una asíntota horizontal en y igual 2. Podemos ver que también es par. Podemos ver que el 0 tiene en x igual 0, y igual 0. Entonces básicamente pasa por el origen. Y bueno, que es decreciente acá y acá es, bueno, estrictamente decreciente y acá es estrictamente creciente. Y algunas propiedades más de la función racional. Entonces así se obtiene las asíntotas horizontales de la función racional. Tenemos también las asíntotas verticales se dan cuando x se aproxima a algún número y f de x tiende al infinito o al menos infinito. Entonces, se va hasta el más infinito o hasta el menos infinito. Entonces, eso de ahí se denomina asíntota vertical. Mejor dicho, la recta x igual c, recta vertical, se denomina asíntota vertical de de f de x. Entonces, esta es f de x, por ejemplo. ¿Cómo obtenemos las asíntotas verticales? Pues para eso primero debemos llevar la regla de correspondencia a su forma irreducible, es decir, que no tenga factores comunes entre el numerador y el denominador, y ahí se puede identificar las asíntotas verticales sacando las raíces del denominador. Entonces, del nuevo denominador. Entonces, sacando las raíces del denominador, obtendremos las asíntotas verticales. Y algo muy útil es que el proceso de obtener las asíntotas verticales es lo mismo que obtener el dominio de la función racional, ya que en las asíntotas verticales la función racional no está definida. Entonces, es lo mismo sacar el dominio que sacar las asíntotas verticales. Ejemplo, si quisiera obtener las asíntotas verticales de esta función, debería obtener los ceros del polinomio denominador. Entonces igualo a 0. Ya está irreducible, entonces igualo a 0. Y obtengo dos valores para x. Cada uno de estos valores va a ser una asíntota vertical. Entonces tendrá dos asíntotas verticales, en x igual a 1 y x igual a menos 1. Y además el dominio de esta función va a ser los reales, excepto estos dos puntos, menos 1,1. Porque ahí la función no está definida. Se va hasta el infinito, entonces no está definida. Gráficamente tenemos lo siguiente. Entonces aquí vemos que están las asíntotas x igual menos 1 y x igual 1. Y esta sería la función racional. Ahora, tenemos últimamente las asíntotas oblicuas. Las asíntotas oblicuas se dan cuando x tiende al infinito o al menos infinito y las funciones tienden a una asíntota que no es paralela al eje x ni al eje y. Entonces esa recta se denomina asíntota oblicua. Por ejemplo, aquí hay una, creo. Esta es... No es asíntota oblicua. Ahora, ¿cómo obtenemos la asíntota oblicua? Bueno, primero, la asíntota oblicua existe solamente cuando el grado del numerador es 1 mayor que el grado del denominador. Solamente en ese caso. Cuando el grado del numerador es 1 mayor que el grado del denominador, entonces la función tendrá una asíntota oblicua y se la obtiene dividiendo el numerador para el denominador. Ese cociente es la asíntota oblicua. Ejemplo, para esta función polinomial, mejor dicho, función racional, vemos que el grado del numerador es 3 y el grado del denominador es 2. Entonces sí existe una asíntota oblicua, ya que el grado del numerador es 1 mayor que el grado del denominador. Entonces, obviamente, aquí como vimos, tenemos que obtener el cociente entre la división. Entonces, tenemos que hacer la división. Dividimos. Aquí no podemos usar sintética porque este es un grado 2. La división sintética solo sirve para grado 1. Entonces, hacemos la división. Cuidado con los espacios que no tienen las potencias que no tienen los coeficientes. Y llegamos a que este es el residuo. Pero eso no nos interesa. Nos interesa el cociente que está aquí. Entonces,
El cociente nos da la ecuación de la asíntota oblicua. Entonces la asíntota oblicua va a estar dada por la ecuación y igual 2x menos 5. Aquí está la gráfica. Entonces la línea roja es la asíntota oblicua. Y igual 2x menos 5. Y la línea azul es la gráfica es la función racional. Entonces podemos ver aquí que, por ejemplo, tiene ceros, tiene 3 ceros de hecho. Entonces cada uno de estos esta función se puede factorizar. Bueno, si supiera cuáles son los ceros. Al menos puedo ver que el 1 es un 0. Y de hecho sí, 1 es un 0, ya que 1 es un 0 del numerador. Si yo evalúo 1 en el numerador, se vuelve 0. Sí. Entonces ahí tendría un 0 y el resto, bueno, no sabría cómo, habría que factorizar, habría que usar fórmula general para hallar los otros dos ceros en el factor sobrante. Y también tengo un corte con el eje Y que lo obtendría igualando x igual a 0. Y efectivamente, si igualo x igual a 0, me va a quedar arriba 3, abajo 1 y efectivamente pasaría por el punto 0,3. Entonces, para poner otros datos de la función racional, que puede ser que yo las quiera calcular al momento de graficar. ¿Ya? Entonces, un último ejemplo, me dicen que me dan esta gráfica y me piden hallar una función, la regla de correspondencia de esta función racional. Entonces, aquí no se ve, pero bueno, lo voy a poner. Tiene dos asíntotas verticales. Tiene dos asíntotas verticales en -4 y en 4. En 4 y -4. Además, tiene una asíntota horizontal en y igual 4. Y además puedo ver, bueno, creo que aquí no se ve, pero sí se sabe que tiene dos ceros. Aquí en x igual -2 y en x igual 2. Aparte, acá también tiene un corte 0,1 en el punto 0,1 con el eje Y. Ahora me piden hallar una gráfica, una regla de correspondencia de una gráfica que se aproxime a eso. Ya, entonces yo puedo ver, por ejemplo, que tiene dos asíntotas verticales. Tiene una asíntota horizontal. Eso quiere decir que el grado del numerador debe ser igual al grado del denominador y que al dividir los coeficientes me debe quedar 4. Entonces, yo puedo usar los ceros para hallar factores del numerador y asíntotas para hallar factores del denominador. Entonces haré eso. Mi función polinomial debe ser tal que en el denominador x menos 4 y x más 4 deben ser factores para que esas sean las asíntotas. Y en el numerador, como x menos 2 y x más, mejor dicho, menos 2 y más 2 son ceros, entonces x menos 2 y x más 2 deben ser factores. Entonces, por ejemplo, aquí x menos 2 debe ser factor del numerador y x más 2 también, porque estos dos son factores. Son ceros de la función polinomial. Son ceros de la racional, por lo tanto también debe ser ceros del numerador. Ahora tengo que agregar un valor de a, porque no sé si cumpla todavía el hecho de que y igual 4 sea el asíntota horizontal. Entonces, ¿cómo evalúo eso? Pues debo ver. Entonces, por ejemplo, hasta ahí tengo que f de x debe ser, arriba me quedaría a x al cuadrado menos 4 y abajo x al cuadrado menos 16. Multiplicando a, me quedaría ax cuadrado menos 4a sobre x cuadrado menos 16.
Y aquí veo, por ejemplo, que sí existe una asíntota horizontal, pero su regla de correspondencia va a ser la recta A sobre 1, dividiendo los coeficientes. Y esto de aquí yo sé que debe ser 4. Entonces ahí puedo obtener el valor de A. Y ya con eso obtengo la regla de correspondencia de mi función racional. Que tenga esta gráfica, que al menos cumpla con las asíntotas verticales, la horizontal y los ceros. Al menos cumple con esas tres cosas. Sería 4x cuadrado menos 16 sobre x cuadrado menos 16. Esa sería mi función polinomial. Y de suerte también, o sea, podemos ver que sí es la respuesta, porque también cumple con que pasa por el 0,1. Si yo evalúo 0, me va a quedar menos 16 sobre menos 16, que es 1. ¿Ya? Entonces, hasta ahí, ¿alguna pregunta con respecto al ejercicio? Esa sería la gráfica de la función racional. ¿Alguna pregunta, si no, para continuar, ya con lo último de la clase? Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a función exponencial. Hasta ahora todo lo que hemos visto son funciones algebraicas, que eran las potencias, las radicales, todo eso de ahí. Entonces existen funciones que son, las funciones que no son algebraicas se llaman funciones trascendentales. Un ejemplo, la exponencial. Entonces la función exponencial es una función trascendental que se define de la siguiente manera. Su regla de correspondencia es de esta forma, donde tiene una base y la incógnita está en el exponente x. A pertenece a lo real, la base puede ser real positiva, pero no puede ser 1. Entonces vamos a ver su comportamiento dependiendo del valor de A, ya que hay dos casos, cuando A es mayor que 1 o cuando está entre 0 y 1. Primero, para A mayor que 1, escogemos un valor de A, escogemos A igual 2 para probar. Entonces evaluamos y tenemos lo siguiente. Para el caso de A mayor que 1, escogemos A y 2 y tenemos que su gráfica será la siguiente. Podemos ver algunos puntos importantes, cortes con el eje Y, el 0,1. Para x igual 1, la función vale 2, 1,2, 2,4 y así sucesivamente. Y acá sería menos 1,1 medio. Entonces esta es la gráfica exponencial, cuando el A es 2. Podemos ver que entre mayor sea A, más se apega, mejor dicho, más crece un alargamiento vertical cuando x es positivo. Entonces, por ejemplo, aquí puedo ver que este era 2, este es 3, 4, no, que 4, este es 5, A5 y este es 10. Entonces, para los x positivos experiencia un alargamiento vertical y para los x negativos experiencia antes una compresión vertical. Entonces, su dominio es todos los reales, el rango son los reales positivos. El rango son los reales positivos, es decir, desde 0 hasta el más infinito, sin incluir al 0. Sin incluir al 0. Son inyectivas, estrictamente crecientes, intersectan al eje Y en el punto 0,1. Todas intersectan al eje Y en el punto 0,1, ya que para cualquier base, si lo elevo a la 0, me va a quedar 1. Y tienen su cota inferior en la asíntota horizontal. Todas tienen una asíntota horizontal, es decir, que se acercan a esa recta, pero nunca la tocan. Ahora, si A está entre 0 y 1, vemos que es como que si reflejaran la gráfica con respecto al eje Y. Ahora es lo contrario. En menos infinito, se va hasta menos infinito y para mayores que ceros se acerca al eje X. Y de igual manera, bueno, en este caso, si entre más pequeño sea A, más rápido decrece, se podría decir. Más rápido decrece. Cuando X es negativo y cuando X es positivo, más rápido, bueno, sigue decreciendo. O sea, se apega al eje X.
Ahora, también podemos aplicar técnicas de graficación a las funciones exponenciales. Entonces, por ejemplo, si me pidieran graficar esta función, alguna función exponencial, entonces yo empiezo como función original, la exponencial 2x, por ejemplo, porque, bueno, estamos hablando de 1 menos 2x más 1. Entonces yo empiezo con 2x, desplazamos la función original arriba a la izquierda una unidad porque se dan cuenta que estoy sumando 1 al exponente, estoy sumando 1 a la x. Entonces, recordando técnicas de graficación, si sumo 1 a la x, quiere decir que debo mover la gráfica una hacia la izquierda. Una vez que haya hecho eso, luego viene el menos. Entonces, este menos lo que hace es invertirla con respecto al eje x. Y finalmente, este más 1 lo que hace es subirla una unidad. Entonces, hacemos todo eso de ahí. Entonces, 1 hacia arriba. Una unidad hacia arriba. Por ejemplo, aquí vemos que empezamos con la gráfica. Entonces, como siempre, recomendable usar puntos guía. Entonces, tenemos el 0,1, 1,2 y el menos 1,1 medio. Entonces, esos son los que vamos a mover para mover la gráfica. Movemos primero uno a la izquierda, toda la gráfica. Luego lo reflejamos para abajo por el menos. O sea, por ejemplo, aquí este es 2x. Este de acá será 2x más 1. La función 2x más 1. Este de acá será menos 2x más 1. El menos lo que hace es invertirlo. Y finalmente el más 1 lo que hace es subirla. Entonces lo que hace el más 1 es subirla. Pueden darse cuenta que la asíntota vertical también sube una unidad. Entonces ahora la asíntota vertical, que antes era y igual 0, ahora va a ser y igual 1. Entonces podemos ver que el dominio de toda esta función es todos los reales. El rango es menos infinito, bueno, desde 1, sin incluir al 1 porque es asíntota, hasta el menos infinito. Es estrictamente decreciente, es inyectiva, es continua. Tiene la asíntota vertical, tiene sus ceros. Tiene cortes con el eje X, que es un 0, entonces en menos 1. Y un corte con el eje Y, en el 0, menos 1. Ahora, ¿cuál es la base más importante de la función exponencial? Pues ya vimos que las más importantes son 2 y 10. 2 por binario y 10 por lo que usamos el sistema decimal. Pero sin duda la más importante es cuando la base es el número irracional e. Primero, ¿qué es el número irracional e? Pues es este valor cuando n tiene el infinito. Podemos ver que crece, pero no crece de manera desmesurada, sino poquito a poquito. Y de hecho tiende un valor. Entonces, cuando n tiende infinito, este valor se estanca en este valor que es el valor de e. Entonces, e es aproximadamente 2.72. Y también 1 sobre e es irracional y su valor aproximado es este que está aquí, o 0.3679. Entonces, la función logaritmo natural, mejor dicho, exponencial natural, tiene por regla de correspondencia e elevado a la x. Es decir, la base es este número irracional e, que es aproximadamente 2.72. Ya. Entonces, continuando. Asimismo, podemos graficar con técnicas de graficación para la siguiente gráfica. Nos dicen, por ejemplo, f de x es e a la menos valor absoluto de x más 2. Entonces, asimismo, tengo que recordar técnicas de graficación. Empiezo con la gráfica original, que es e a la x. Puedo ver aquí que, por ejemplo, cuando x igual 1, pues aquí debe ser e. Por eso debería saber un poco acerca del valor de e, que es 2.7 algo. Por aquí, por eso es por aquí. Siempre por el punto 0,1, las exponenciales pasan. Y para menos 1, aquí es 1 sobre e, que es aproximadamente 0,36, como ya vimos. Entonces, ahora esa gráfica, este es e a la x. ¿Qué debo hacerle? Pues primero le haré todo lo que tenga con respecto a la x. Veo que tengo que sacar el valor absoluto y el negativo afuera. Eso quiere decir que debemos reflejar la parte negativa
en la parte positiva. Entonces esto es e a la menos valor absoluto de x, recordando lo que hacía esta cosita. Y luego el más 2 subía toda la gráfica de manera vertical. Entonces ahora la asíntota en y igual 0 sube. Ahora tengo una asíntota en y igual 2. Entonces esta sería la gráfica de esta función. Puedo ver sus propiedades, que el dominio es todos los reales, el rango es de 2 hasta 3, desde 2, sin incluir al 2 porque es asíntota, hasta 3, f es par, creciente, decreciente, y tiene la asíntota vertical, y aparte es acotada por ese valor, y acotada superiormente por la recta y igual 3. Entonces son, por ejemplo, algunos datos de esta función polinomial. Y finalmente, un ejemplo de uso, clásico ejemplo de uso es para algunas propiedades, entre ellas está el decaimiento. Normalmente cómo decaen, los elementos decaen de manera exponencial. Entonces bastantes cosas siguen de manera exponencial. Por ejemplo, el crecimiento del virus es exponencial. Entonces, cuando se tiene decaimientos exponenciales o crecimientos, se acostumbra la base dejarla en base e del logaritmo de la base exponencial natural. Entonces, se las acostumbra a dejar de esta manera cuando hay un decaimiento. Va a ser igual a e a la menos lambda t, donde lambda es la constante de decaimiento. Y depende del elemento que se trate. Entonces, si yo quisiera graficar esto, recordemos que básicamente, por ejemplo, el e a la t sería algo así. Pero ahora por el menos lambda, el menos lo que hace es invertirla. Entonces sería algo así. Y ahora, este valor que es 1, si lo multiplico por n sub 0, entonces va a quedar en n sub 0. Entonces eso es así. Por eso se usan los decaimientos, se usan estas funciones exponenciales porque empiezan en un valor y luego van decayendo de manera exponencial hasta acercarse al valor de 0. O sea, se van hasta el infinito, nunca llegan a 0, pero bueno, se acercan al valor de 0. Entonces, por ejemplo, podemos obtener con la ecuación cuánto había al principio, al inicio, es decir, evaluando t igual 0, puedo ver con t igual 0, pues naturalmente lo inicial es 100 miligramos, entonces habían 100 miligramos. Y podemos ver cuánto nos está después de 2 días, evaluando de 2 en t. Entonces aquí me va a quedar 100 por e a la menos 0.5 por 2, esto es 1. Entonces aquí e a la menos 1 es 0.3669. Y multiplicándolo por 100 me queda que hay 36.79 miligramos. Entonces, sabiendo esta gráfica, esta sería la gráfica de la función. Como podemos ver, cuando n igual 2, ya hay 36.79 miligramos. Y cuando n era 0, el inicio eran 100. Y eso, por ejemplo, sería todo lo que se podría hacer con funciones exponenciales. Bueno, al menos en el uso del día al día. ¿Preguntas hasta ahí, por si acaso? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas. Me alegra. Entonces, si no hay preguntas, hasta ahí sería la clase de hoy. Sí, hasta ahí sería la clase de hoy. Nos veríamos de aquí hasta el miércoles. Nos veríamos aquí hasta el miércoles para continuar, bueno, con más clases como siempre. Bueno, entonces me despido de ustedes, espero les haya ido bien. Ojalá en la prueba. Y
a seguir estudiando. No queda nada más que a seguir estudiando. Esto de aquí sí es un poquito complicado. Entonces, cuídense chicos y chicas. Nos vemos el miércoles. Que tengan un buen Buen día, profe. resto de lunes Chao, y martes. profesor. Chao, cuídense.